al comenzar el día. Encuéntrese con el Señor temprano por la mañana. Después de despertar, haga una respiración de vida. ¡Oh, Señor Jesús! Es hora de hablar con Dios y disfrutar de su presencia a través de su palabra como el alimento diario. Amados hermanos y amables oyentes, Jesús es el Señor. Amén. Bienvenidos un día más al disfrute del alimento diario. Nos encontramos en la serie Dios nos llama a su reino y gloria. Tomo, La perseverancia en la esperanza. semana 1. El trabajo de amor, parte 1. Jesús es el Señor, hermana Angie. Amén. Jesús es el Señor, hermano Ernesto. Amados hermanos y amables oyentes, vamos a abrir hoy nuestras Biblias en el libro de 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 11, Amén. que nos dice: porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Verdad. La palabra nos dice: porque oímos que algunos de entre vosotros Andan desordenadamente, no trabajando en nada. Oh Señor Jesús, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Señor Jesús, guárdanos, Señor Jesús. Señor Jesús, de andar desordenadamente. Sí, guárdanos, Señor. Queremos trabajar, Señor, para tu obra, Señor. Oh, Señor, llévanos a ser diligentes, Señor. Amén. El título de hoy es Trabajar y comportarse dignamente delante de los demás. Necesitamos tener buenos modelos en la iglesia. Todos nosotros que anhelamos madurar en la vida cristiana y cooperar con la edificación de la iglesia, necesitamos preocuparnos por llegar a ser un modelo para los demás. Aquellos que son obreros, al visitar las iglesias en otras ciudades, deben dejar buenos ejemplos para ser seguidos por los hermanos. Cuando nace un niño, si la primera vez que mama no lo hace correctamente, es difícil corregirlo después. De la misma manera ocurre en la iglesia. Si su primera mamada es equivocada, es difícil enderezarla más tarde. Pablo y Silas entraron en Tesalónica y dejaron un modelo muy correcto, un ejemplo de vida para que aquellos cristianos pudieran seguir. No vamos a ser aquellos que dejan modelos equivocados por allí, engendrando hijos que cometen errores. ¿Verdad? Quien lidera debe preocuparse de ser modelo en el trabajo de amor. A los que son liderados deben dedicarse a practicar lo que aprendieron. El resultado de eso debe ser más amor entre los hermanos. Amén. Como dice 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 9. No deje un modelo errado por donde usted pase y no se conforme con el nivel de experiencia que ya alcanzó. Verdad. Vamos a progresar cada vez más. Amén. Amén. Cuando somos inmaduros, pensamos que amarnos los unos a los otros es practicar buenas obras. Es salir a comer juntos o comer en la casa de algún hermano, como si el resultado del amor se resumiera en terminar en una pizza. Verdad. No es equivocado tener tales prácticas, pero necesitamos saber que el amor produce frutos espirituales para Dios. Amén. Amén. El amor produce frutos espirituales para Dios.
El amor produce la edificación y el crecimiento de este organismo vivo que es la Iglesia. Amén. Vimos que en la iglesia en Tesalónica había algunos judíos, una multitud de griegos y otras mujeres nobles de la ciudad. Hechos capítulo 17 versículo 4. Algunas de esas personas eran de un alto nivel social y seguramente tenían más dinero. Eso puede llegar a ser un peligro para algunos obreros, que son atraídos por el dinero de tales personas. No obstante, nosotros no trabajamos así. Si un día ayudamos a los que tienen más posesiones en la iglesia a usar bien su dinero para la obra de Dios, no es porque no estamos con los ojos puestos en su dinero, sino para que sepan administrar bien aquello que Dios les dio. Amén. No tenemos ambición por el dinero de nadie, pues el dinero ofrendado para la obra de Dios pertenece al Señor. Nunca será usado para una obra particular. Y cuando perfeccionamos a algún rico en el sentido de ofrendar, es para que desarrolle su ministerio de ofrenda de riquezas materiales, y no porque necesitamos su dinero. En su obra, Dios es el encargado de conseguir el dinero, los recursos materiales y humanos. Amén. Amén. Como en la iglesia en Tesalónica, había hermanos de diferentes estratos sociales. Eso terminó generando un comportamiento errado entre algunos. Entonces, Pablo tuvo que corregir a aquel grupo de hermanos que posiblemente se estaba arrimando y aprovechando de los más ricos. Ese es el motivo por el cual él exhortó a la iglesia con las siguientes palabras: y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, y no tengáis necesidad de nada. Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículos 11 y 12. Tener tranquilidad significa vivir en paz, Amén. cuidar de lo suyo, sin entrometerse en la vida de los demás. Amén. Amén. ¿Verdad? En la iglesia, cada uno debe cuidar de lo suyo, y cada uno debe trabajar con sus propias manos. En otras palabras, no viva a costas de nadie. Trabaje. Siempre los advierto a los obreros. Muchos de ellos viven de ofrendas. Que no se comporten como aquellos judíos que ayunaban y demudaban su semblante para que todos vieran su condición. Un obrero que vive de ofrendas debe comportarse con dignidad. Aunque esté pasando por alguna necesidad económica, aún así no debe salir por ahí hablando a las personas. Dios se responsabiliza de sus siervos, por tanto, no necesitamos demostrar sufrimiento o necesidades a los otros. Si usted es un siervo, compórtese con la dignidad que ningún dinero puede comprar. Amén. Amén. Así es como debemos comportarnos con los de afuera. Amén. Amén. Pablo exhortó a la iglesia a que amonestara a los ociosos. Amén. Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 14. La palabra griega atactos fue traducida como ociosos en ese versículo y también como desordenadamente. Segunda Tesalonicenses capítulo 3 versículo 11. En la sociedad griega había una orden de que todos necesitaban trabajar. Como algunos perezosos que se entregaron al ocio, no obedecían a esa regla. Pablo afirmó que ellos vivían desordenadamente. ¿Verdad? La versión King James dice que esas personas son las que se entregaron a la vagancia. Querido oyente, ninguna madre cuida con cariño y alimenta al hijo para verlo
posteriormente convertirse en un vagabundo. ¿Verdad? En la iglesia, de la misma manera, no podemos vivir a costas de los demás. No podemos vivir ociosamente sin trabajar. Si es soltero, no busque hermanas que son ricas para casarse, solo porque quiere vivir perezosamente. Todos tienen que trabajar. Amén. Amén. Aprenda a hacer colportaje dinámico. Enderece su corazón. Sea perfeccionado, y así ciertamente será Bendecido. Amén. Amén. Aleluya. Pregunta. Con base en estas palabras, ¿usted se ha comportado con dignidad, ya sea en el trabajo, delante de su familia o en la iglesia? Amén. Señor Jesús, gracias al Señor por la preciosa palabra de este día. El Señor nos llama a ser modelos en la iglesia, en su obra. Gracias al Señor, el Señor quiere que hagamos una obra de amor, ya que el amor produce la edificación y el crecimiento de ese organismo vivo que es la iglesia. Amén. Aleluya. Andemos siempre también con dignidad cuando el Señor nos encarga hacer su obra, siempre trabajando honradamente, siempre dependiendo del Señor, porque Él conoce nuestras necesidades. Que el Señor nos lleve a enderezar nuestro corazón, a ser perfeccionados, porque el Señor nos bendice. Amén. Amén. El Señor no nos quiere perezosos. ¿Verdad? Por eso, debemos hacer nuestra labor de amor como esa madre que cuida con cariño y alimenta al hijo. Amén. Con la palabra del Señor. Amén. Oh Señor Jesús, ninguna madre quiere ver a su hijo convertirse en un vagabundo o en un perezoso. ¿Verdad? Oh Señor Jesús, por eso la palabra de hoy nos dice que no podemos vivir a costas de los demás. Debemos trabajar. Amén. Oh Señor Jesús, amén. Todos Amén. debemos trabajar. Amén. Alabado sea el Señor por la preciosa palabra de este día. Amén. Le invitamos a que pueda seguirnos escuchando el día de mañana para disfrutar del alimento diario. Amén. Jesús es el Señor. Amén.